Normalmente cuando la gente sigue las instrucciones de un manual hacia el pie de la letra, pues se espera que el resultado sea perfecto. Digo, si alguien arma un mueble paso a paso y usa todas las piezas correctas que vienen en la caja, Ajá. Asumes que terminas con una silla funcional. exacto, algo firme y predecible. Claro, es que es una relación súper lógica de causa y efecto. Se hace el trabajo tal como te lo indican y, bueno, el resultado debería estar 100% garantizado. Sí, pero cuando analizamos el, digamos, manual de la vida financiera que la gran mayoría de la gente sigue hoy en día, la historia cambia por completo. Quienes siguen ese manual a la perfección muy a menudo terminan en el suelo porque, pues, la silla colapsa de la nada. Totalmente. Es como si esta fórmula tradicional que funcionó en el pasado estuviera rota. Es que está fundamentalmente desactualizada. Yo lo veo como el equivalente financiero a usar un mapa impecable, bellísimo, que sin previo aviso termina en un barranco. Wow, sí. Y la ironía enorme aquí es que casi toda la sociedad sigue marchando así al unísono, o sea, todos por esa misma ruta hacia el barranco. Es una locura. Y bueno, con esto les damos la bienvenida a este nuevo análisis a fondo de nuestras fuentes. Hoy tenemos sobre la mesa un tema fascinante, todo basado en extractos del famosísimo libro Padre Rico, Padre Pobre. Un clásico, la verdad. Sí, un clásico total. Y nuestra misión en esta inmersión profunda de hoy es triple. Primero, queremos desarmar los mitos más grandes que existen alrededor del dinero. Segundo, entender a fondo qué es realmente esto de la inteligencia financiera. Que suena muy técnico, pero no lo es. Verlos de inmediato. Y mira, el texto nos ofrece una herramienta excelente para lograr exactamente eso. Es este contraste directo entre dos filosofías de vida. Básicamente analiza la visión del padre rico frente a la del padre pobre. ¿Qué es el núcleo de todo? ¿Sí? Y esto no solo ilustra diferentes maneras de pensar, sino que, responde a una pregunta que desconcierta a muchísima gente. Ajá. El por qué personas con una educación formal extraordinaria, con títulos y maestrías, terminan muchas veces atrapadas en una constante lucha económica durante toda su vida. Es que para entender eso yo creo que hay que mirar de dónde vienen las instrucciones originales. O sea, casi todo lo que la gente aprende sobre el dinero, para bien o para mal, viene de casa. Así es. Heredamos comportamientos, pero sobre todo, me parece que heredamos miedos financieros. 100%. La educación formal juega un papel indiscutible en la sociedad, eso nadie lo niega. Pero el sistema escolar tradicional fue diseñado para una era completamente diferente. Para la era industrial, básicamente. Exactamente. Enseña habilidades académicas, habilidades profesionales, o sea, moldea excelentes empleados, pero omite por completo el manejo del dinero. Literalmente existe un vacío de conocimiento sistemático ahí. Ujú. Y al no aprender sobre finanzas en la escuela, ese vacío pues inevitablemente se llena con lo que se observa en casa. Que suele ser ansiedad, deudas. Sí, la ansiedad y las limitaciones financieras de los padres y los abuelos. Y el texto, de hecho, nos da un ejemplo perfecto de esta trampa del plan maestro con la propia coautora del libro. Es fascinante porque ella es el arquetipo absoluto del éxito académico. La alumna perfecta. La alumna perfecta. Se gradúa con honores en contabilidad, la contrata inmediatamente una firma de primer nivel y, ojo, su esposo no se queda atrás para nada. Claro. Él está graduado con honores en 2 carreras distintas. Primero como ingeniero y luego como abogado de patentes. O sea, cumplieron con absolutamente todos los requisitos del éxito que dicta la sociedad. Sobre el papel, su trayectoria es intachable. Siguieron el manual al pie de la letra, pieza por pieza. Y sin embargo, las fuentes revelan que a pesar de esas carreras tan brillantes y sus altos ingresos, no tenían planes de pensión asegurados. O sea, más allá de lo que pudieran ahorrar por su cuenta, estaban financiando su propio retiro. Y todo esto detona en 1996, si no me equivoco. Sí, con una conversación que tienen con su hijo adolescente. El chico, o sea, el hijo, vuelve de la escuela completamente desilusionado, aburrido, y pregunta qué sentido tiene estudiar materias que jamás va a aplicar en el mundo real. Es una queja súper común de cualquier adolescente. Súper común. Pero lo revelador aquí es la respuesta automática de la madre. Ella recurre a la vieja confiable, a lo que le enseñaron. El fión predeterminado. Exacto. Le advierte que sin buenas calificaciones no hay universidad y pues sin universidad no hay un buen empleo. Y ahí es donde el hijo la detiene.
hace una observación que, la verdad, muchos adultos prefieren ignorar. Él le pide que mire a su alrededor y menciona figuras como Bill Gates, que, abandonó Harvard para fundar Microsoft. Ajá. O a deportistas de artistas. Menciona a Michael Jordan, a Madonna. El chico básicamente expone una falla en este sistema operativo de los padres. El éxito financiero hace mucho tiempo que dejó de estar garantizado por la ruta académica convencional. Y esta interacción saca a la luz el mecanismo que impulsa lo que en el texto se denomina la famosísima carrera de ratas. Oh, sí. La carrera de ratas. Que funciona a través de dos engranajes psicológicos que son, potentes a más no poder: el miedo y el deseo. Lo fascinante aquí es analizar cómo operan esos dos engranajes. Los consejos de los padres educados casi siempre nacen del miedo a la inestabilidad. A no tener con qué comer. Quiero recompensarme por mi arduo trabajo. Me lo merezco. Claro que sí. Y de pronto, la persona se casa. Hay dos ingresos en el lugar. Y eso, lógicamente, aumenta el poder adquisitivo. Entonces deciden comprar una casa más grande, un auto nuevo, tomar vacaciones costosas. Los gastos fijos suben por las nubes. Sí. Y para cubrir ese nuevo estilo de vida, ¿qué pasa? Tienen que trabajar más horas, buscar ascensos y casi inevitablemente endeudarse. Y luego tienen hijos. Tienen hijos y les repiten exactamente el mismo consejo escolar que los metió en ese ciclo en primer lugar. Es una rueda impulsada totalmente por la emoción, donde la lógica matemática queda relegada a un segundo plano. Es que escuchando esto, es como si ese codiciado título universitario del que tanto hablamos hoy en día se hubiera convertido solo en un pase carísimo para subirse a una caminadora eléctrica. Una caminadora que no se apaga. Que no se apaga nunca. O sea, la persona corre, se agota, suda, gana más dinero con el tiempo, sí, pero financieramente no avanza ni un solo metro. Todo ese dinero extra se consume en mantener el riplo de la caminadora. Totalmente. Y esto nos lleva directo al contraste de mentalidades que propone el libro. Porque si la escuela no enseña cómo apagar esa caminadora, pues alguien tiene que hacerlo en la casa. Y por eso el autor usa la figura de sus dos padres. Es para ilustrar cómo el lenguaje, o sea, las palabras que utilizamos a diario, programan nuestra realidad financiera. Eso es clave. Es vital. El padre pobre, fíjate, no era pobre por falta de dinero en un momento específico. De hecho, él era el educado, el que tenía múltiples títulos universitarios y un buen cargo gubernamental. Sí, ganaba bien. Ganaba bien, pero sus palabras lo condenaban. Él decía siempre cosas como, nunca seré rico, no me interesa el dinero, o el dinero no importa. Mientras que el padre rico, que ni siquiera había terminado la escuela, incluso cuando lo perdió todo en un revés de negocios y estaba literalmente en la ruina, se negaba rotundamente a cambiar su identidad. Así es. Él seguía diciendo, soy un hombre rico. Y su justificación me parece, brillante. Él decía que estar quebrado es una situación temporal, pero ser pobre es para siempre. Es una distinción tremenda. O sea, distingue entre una circunstancia del momento y una mentalidad arraigada. Las palabras del padre pobre cierran posibilidades. Bloquean todo. Sí. Al decir, no me lo puedo permitir, el cerebro se apaga. No hay nada más que pensar, te rindes. Ya te diste por vencido. Exacto. El padre rico, en cambio, le enseñaba a preguntar, ¿cómo me lo puedo permitir? Esa simple reestructuración, ese cambio de frase, obliga al cerebro a buscar soluciones, a trabajar. Y fíjate que ese contraste se hace todavía más evidente en cómo veían las cosas más cotidianas. Por ejemplo, la vivienda. Uy, el tema de la casa. El tema de la casa, que es súper polémico. El padre educado afirmaba con un orgullo tremendo que su casa era su mayor inversión y su activo más importante. Y el padre rico decía lo opuesto. Exacto. El padre rico advertía que una casa es en realidad un pasivo. Y decía que si resulta ser la mayor inversión de alguien, esa persona estaba en problemas muy graves. Sí. También tenían enfoques opuestos sobre el riesgo. Uno decía, ve a lo seguro, busca una buena compañía para trabajar. Y el otro le decía, aprende a manejar el riesgo, estudia para encontrar una buena compañía y comprarla. Es que la visión es otra. Completamente. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque viendo estos dos enfoques, da la impresión de que estamos ante dos sistemas operativos distintos, o sea, como computadoras. Me gusta esa analogía. Sí,
El cerebro de uno procesaba la información para buscar seguridad y el otro la procesaba para buscar libertad. El concepto del sistema operativo es muy acertado, porque los pensamientos corren en segundo plano, así como en una computadora, y determinan nuestras acciones automáticas. El autor relata que desde muy niño, o sea, tenía 9 años creo, al ver estas dos filosofías chocar en su cabeza, tomó una decisión consciente. A los 9 años, imagínate. Imagínate la madurez. Decidió cuestionar el dogma de su padre educado y estudiar la forma de pensar de este padre rico. Básicamente decidió escribir su propio código financiero. Pero claro, programar un nuevo sistema operativo desde cero requiere instrucciones muy precisas. Entonces, ¿cuál es esa primera línea de código que el padre rico le instaló a este niño de 9 años para enseñarle a pensar tan diferente? Bueno, la lección número 1 en estas fuentes es tan simple como contraintuitiva. Se resume en una frase. Los ricos no trabajan por dinero. Los ricos no trabajan por dinero. Exacto. Ellos hacen que el dinero trabaje para ellos. Y la anécdota de cómo le enseña esto, a mí me parece fascinante por lo dura que es. O sea, para un niño de 9 años, Muy dura. lo pone a trabajar limpiando polvo en una de sus tienditas por 10 centavos la hora. O sea, 10 centavos. Un pago insignificante que rápidamente hace que el niño obvio explote de frustración. Cualquier niño lo haría. Y siente que están abusando de él, va a exigir un pago justo o a renunciar. Y para su gran sorpresa, el padre rico, en lugar de regañarlo, lo felicita por estar enojado. Y lo felicita porque el enojo es energía. A ver, el padre rico le explica ahí mismo que el verdadero aprendizaje requiere pasión. Y la pasión es una combinación de amor y de ira. Ujú. Si el niño hubiera aceptado esos 10 centavos en silencio, bajando la cabeza, buscando la seguridad de un pago fijo, sin importar lo miserable que fuera, pues le habría demostrado que operaba desde el miedo. Claro, como la mayoría. Y la mayoría de los adultos, según el padre rico, viven atrapados justamente ahí. Se quejan de su sueldo, renuncian, buscan otro trabajo esperando que un cheque marginalmente más grande les resuelva la vida. Pero nunca cuestionan el sistema. Jamás lo cuestionan. Y de hecho el texto menciona que la gente se deja llevar por, lo llama la ilusión del dinero, Ajá, la ilusión. que es un concepto fuerte. El padre rico explica esto retrocediendo a un momento histórico clave. Les habla de cuando el gobierno dejó de respaldar los billetes con metales preciosos. Les muestra a los niños cómo la moneda pasó de ser un certificado de riqueza real, o sea, respaldada en oro y plata, a ser simplemente un instrumento basado en la fe. Dinero fiduciario. Exacto. Y compara el dinero con la zanahoria que se le cuelga frente a un burro para hacerlo avanzar. Él afirma que es el miedo a no tener para comer y la codicia por comprar cosas lo que mantiene viva esta ilusión de que trabajar más duro por billetes te va a solucionar todo. Y entender ese mecanismo histórico es absolutamente vital para comprender la filosofía de todo este libro. O sea, cuando el dinero dejó de tener un valor intrínseco, las reglas del juego mundial cambiaron por completo. Claro. Trabajar arduamente para acumular papel que además pierde valor constantemente por la inflación. Todos los días. Todos los días, pues es la trampa perfecta. La ilusión es depositar toda tu fe en que un empleador o que un salario te van a dar seguridad a largo plazo, cuando en realidad estás en un sistema diseñado para devaluar ese mismo dinero. A ver, entiendo la teoría y entiendo la historia económica, pero me voy a poner en el papel del escéptico un momento. Hay una realidad ineludible para quienes nos escuchan. A ver, dime. Cuando llega el fin de mes, el dueño de la casa, el casero, no acepta ilusiones ni lecciones de historia sobre el patrón oro. O sea, acepta efectivo. Si la cuenta de la electricidad no se paga, te cortan el servicio y punto. Es una preocupación muy válida. Entonces, ¿cómo le explicamos a alguien que hoy vive al día, que siente la presión así asfixiante de sus gastos, que ese dinero que persigue para sobrevivir es solo una fantasía? Esto plantea una pregunta súper importante. Es la encrucijada donde mucha gente malinterpreta estas fuentes y se enoja con el libro. El texto en ningún momento sugiere que las facturas sean imaginarias. No, claro. El alquiler es muy real, la comida cuesta. Cuando el padre rico habla de esta ilusión, se refiere a la solución que la mayoría elige para pagar ese alquiler. O sea, la ruta que toma. Exacto.
La ilusión es creer ciegamente que la única forma de sobrevivir es vender tu tiempo por un salario supuestamente seguro. La verdadera realidad y la única seguridad genuina radica en la capacidad de la persona para resolver problemas. Inteligencia financiera. Así es. Si toda tu energía se gasta en perseguir el cheque, la zanahoria, pues dependes completamente de factores externos, de que no te despidan, de que la empresa no quiebre. Estás a merced de otros. Totalmente. Pero si esa energía se invierte en desarrollar tu inteligencia financiera, adquieres la capacidad de generar ingresos sin importar si hay crisis, si hay inflación o pase lo que pase con la economía. Ok, entonces, si vender nuestro tiempo por dinero no es la respuesta a largo plazo, entonces, ¿qué significa todo esto? O sea, ¿qué es exactamente lo que sí debemos construir y acumular todos los días? Bueno, la respuesta a eso es la regla fundamental de todo este análisis. Es una regla súper técnica si vas a la universidad, pero las fuentes la reducen a su esencia más pura. ¿El método KISS? Exacto. Hay que conocer la diferencia exacta entre un activo y un pasivo. Y luego, dedicar todos los esfuerzos posibles a adquirir activos. Todo el libro se reduce a eso. Los ricos adquieren activos, mientras que la clase media y los pobres adquieren pasivos, bajo la creencia equivocada de que son activos. Pero claro, el problema enorme ahí es que en el mundo tradicional, o sea, si vas con un contador o un banquero, te van a decir que tu casa, tu auto y hasta el sofá de tu sala son activos. Sí, para ellos lo son. Pero el padre rico aplicó este principio de simplificación extrema que mencionábamos. Él sabía que para que un niño de 9 años entendiera esto, pues no podía usar jerga contable, no podía usar Excel. No, los aburren y se van. Los pierde. Entonces, durante años, les enseñó estos conceptos usando únicamente dibujitos súper básicos, cuadritos y flechas. Y esa simplificación visual es lo que hace que el concepto sea tan pero tan poderoso. Si consultamos un manual de contabilidad estándar en cualquier universidad, la definición de un activo está llena de variables sobre depreciación, valor de mercado, cosas complejas. Es suficiente para marear a cualquiera, la verdad. Te duerme. Pero la definición visual de este libro cambia el enfoque del valor de reventa al flujo de efectivo. Dicta algo muy sencillo. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo, trabajes o no trabajes. Y un pasivo es algo que extrae dinero de tu bolsillo. Es tan simple que duele. O sea, no importa cuánto te haya costado tu casa, si mes a mes requiere pagar una hipoteca altísima, el mantenimiento, los impuestos, los seguros, es dinero saliendo. Por lo tanto, es un pasivo enorme. Es un diagrama brillante en su simplicidad. El texto ilustra la relación directa entre el estado de resultados, donde ves tus ingresos y tus gastos, y la hoja de balance, donde están los activos y pasivos. El flujo de efectivo, la flecha, es la que te cuenta toda la historia. Ajá. Si adquieres un activo real, digamos una propiedad que logras alquilar a terceros y te deja ganancia, o un negocio que opera sin que tú estés ahí físicamente, la flecha del diagrama sale de la columna de activos y entra directamente en la columna de ingresos. Pone dinero en tu bolsillo. Exactamente. Pero si compras un pasivo, un auto a crédito, por ejemplo, la flecha sale de esa columna y va directo a tus gastos mensuales. Saca dinero de tu bolsillo todos los meses, sin falta. Así de crudo. ¿Y esta falta de educación visual básica de las flechitas? Explica la anécdota que cuentan sobre Cash Flow, este juego de mesa que fue diseñado por el autor. Me encanta esta parte. En una partida de prueba, había adultos muy educados, gente exitosísima en sus carreras. Gente con dinero. Sí. Había el dueño de una empresa y un programador que ganaba un sueldo altísimo. Y el texto describe cómo se frustraron y terminaron odiando el juego. Sí, se enojaron en serio. El dueño del negocio incluso argumentó, de forma un poco arrogante, que él no necesitaba saber de números o flechas porque para eso le pagaba a sus contadores profesionales. La excusa clásica. Y se frustraron porque en el juego, que es igualito a la vida real, un salario alto no te garantiza ganar si no entiendes hacia dónde está fluyendo tu dinero. Si conectamos esto con el panorama general, es revelador. En el juego, el programador recibía un salario muy alto, pero cada vez que sus ingresos aumentaban, venía acompañado de la compra de pasivos más caros. La casa más grande, el bote. El bote, las vacaciones a crédito. El dinero entraba y salía inmediatamente. Se frustraron enormemente porque el juego expone que la falta de inteligencia financiera no se resuelve ganando más dinero. Te expone tus malos hábitos. Claro,
El único en toda esa mesa que comprendió la dinámica del juego fue un banquero. Él reconoció que aunque había estudiado contabilidad formal, nadie le había enseñado nunca a aplicarla en su propia vida para lograr escapar de la carrera de ratas. Me viene a la mente esta imagen y ojalá la audiencia la pueda visualizar. Imaginemos que las finanzas personales son una cubeta de agua. Ok, una cubeta. Y el agua que cae adentro es el salario de cada quien. La reacción automática de casi todo el mundo ante un problema financiero es buscar una manguera más grande. ¿Ganar más? Sí, conseguir un aumento, trabajar 20 horas extras, buscarse un segundo empleo los fines de semana. Pero si esa cubeta tiene agujeros en el fondo, y digamos que los agujeros son tarjetas de crédito al límite, préstamos para autos de lujo que no necesitaban, suscripciones que no usan. Puros pasivos. Exacto. El agua se va a escapar por el fondo, por más grande que sea la manguera que le pongas arriba. Siempre va a estar vacía. Esa analogía captura perfectamente la esencia de la inteligencia financiera. No se trata en absoluto de cuánta agua entra en la cubeta, sino de cuánta agua logras retener. Y más importante aún, cómo utilizas esa agua que retuviste para generar nuevas mangueritas, o sea, nuevos flujos. Darle más dinero a una persona que no sabe diferenciar entre un activo y un pasivo solo amplifica sus problemas, porque va a adquirir deudas mucho más grandes, se va a comprar una casa más grande. Se va a endeudar a otro nivel. A un nivel catastrófico. Como subraya el autor, el dinero simplemente actúa como un amplificador. Hace evidentes las fallas en el comportamiento humano y saca a la luz todo aquello que no se comprende. Es como entregarle un vehículo de carreras de Fórmula 1 a alguien que a duras penas sabe encender un auto normal. Te estrellas en la primera curva. Exacto. El accidente va a ocurrir de todos modos. La única diferencia es que será una velocidad mucho mayor y va a doler más. Y bueno, todo esto nos encamina a la conclusión de nuestro análisis de hoy. Destilando todas las fuentes y lecciones, queda clarísimo que la riqueza real no inicia cuando firmas un contrato multimillonario. No, para nada. Comienza con una reestructuración profunda de la mente. Exige confrontar ese miedo a la incertidumbre del que hablábamos. Requiere superar la inercia de la ignorancia y requiere la disciplina tremenda de mirar un estado de cuenta y entender, así de manera muy fría y muy visual, qué elementos están metiendo dinero a tu bolsillo y cuáles simplemente lo están drenando. Y yo sumaría que requiere la audacia de desarrollar la creatividad financiera. Cuando logras educar a tu mente para ver flujos de efectivo, de pronto se empiezan a detectar oportunidades de inversión o de negocios que pasan totalmente desapercibidas para la gente que solo está buscando el sueldo fijo del viernes. Empiezas a ver el mundo distinto. ¿Sí? Ves oportunidades en todas partes. Y hay una idea sumamente profunda hacia el final del texto, que me parece el cierre perfecto para esta conversación. El autor menciona una antigua leyenda japonesa que habla de 3 poderes fundamentales. A ver. Está el poder de la espada que, representa las armas y la fuerza. El poder de la joya, que representa el dinero. Y el poder del espejo. El poder del espejo. Así es. Y esta leyenda sostiene que el poder del espejo es, con muchísima diferencia, el más valioso de los 3, porque representa el poder del conocimiento de uno mismo, el autoconocimiento. Las fuentes plantean aquí una crítica muy severa a nuestra forma de vivir. Afirman que la gran tragedia de la sociedad moderna es que la mayoría de las personas se levantan y van a trabajar en piloto automático. Sin pensar. Se mueven impulsadas ciegamente por ese miedo a perder la seguridad, y están completamente cegadas por el poder de la joya, del dinero. No se detienen a observar su propio comportamiento. Básicamente, siguen a la multitud sin siquiera preguntarse hacia dónde va esa multitud. Exacto. El desafío que nos deja el libro es justamente usar ese poder del espejo. Tomarse un momento real para mirar el propio reflejo financiero y hacerse una pregunta cruda, difícil, antes de asumir una nueva deuda, o antes de gastar en un pasivo que está disfrazado de activo. ¿Y cuál es esa pregunta? Preguntarse, ¿tiene sentido esto que estoy haciendo? ¿O simplemente lo hago porque es lo que absolutamente todos los demás hacen? Wow. Es una invitación súper directa a dejar de operar bajo estas reglas invisibles que mantienen al 90% de la población estancada y empezar a pensar con total independencia para despertar a ese genio financiero que todos llevamos dentro. Es que es una pregunta superpoderosa para llevársela a la almohada esta noche para quienes nos escuchan. ¿Tiene sentido o solo estoy siguiendo el mismo mapa que ya vi que los lleva al precipicio? Que no funciona. Volviendo a nuestro ejemplo del manual roto del principio de la charla. Tal vez el primer gran paso para evitar ese gran colapso financiero
no sea simplemente intentar armar esa silla más rápido o trabajando con más fuerza. Definitivamente no. Tal vez la verdadera solución sea tener el coraje de literalmente agarrar esas instrucciones y tirarlas por la ventana. Entender de una vez por todas cómo funcionan realmente las piezas del dinero y construir algo propio que verdaderamente nos sostenga y nos dé libertad. Al final del día es comprender que la falta de conocimiento sobre el dinero no es un defecto de inteligencia de las personas. Es simplemente el resultado de haber recibido las lecciones equivocadas durante años. Y una vez que la gente logra entender eso, te juro que todo puede cambiar. Totalmente de acuerdo. Nos rompe la cabeza, pero es necesario. Nos escuchamos en el próximo análisis a fondo. Hasta la próxima.